¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al presidente de República FAP, a Luis Costa, a quien le agradecemos. Gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a intentar hacer accesible y entendible una polémica que tiene sus ribetes técnicos. Vamos a conversar también sobre los 20 años del sistema mixto de jubilaciones, sobre la proyección al mediano y largo plazo de este sistema que cumplió recientemente 20 años aquí en nuestro país, pero obviamente que no podemos obviar la polémica generada en torno a los denominados cincuentones. Desde el mostrador de la SAFAP, ¿cómo se visualiza esta polémica? Bueno, te diría que un poco con preocupación en el sentido de que la SAFAP actualmente tenemos 1.320.000 afiliados. Los trabajadores entre 51 y 59 son 200.000. Y los que se podrían ver beneficiados si se hace una ley para dejarlos jubilarse por un régimen anterior serían 30.000. Y nuestra preocupación es que ese 1.320.000 se sientan nerviosos o preocupados por esta situación que se genera solo con 30.000. Entonces, por eso nosotros no tenemos una opinión, no damos una opinión sobre el tema, porque, como vamos a ver si podemos tratar de explicarlo lo mejor posible, no va a repercutir en el funcionamiento ni de la SAFAP, sino que el importe de esa ley va a tener que ser asumido por el Banco de Previsión Social. Entonces, estimamos que lo lógico es que lo resuelva el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y nosotros no queremos dar una opinión al respecto. No tiene que... A ver, eventualmente hay alguna iniciativa, yo no sé si se las han planteado formalmente, pero existe por lo menos alguna corriente de pensamiento, llamémosle así, de pedirle a las AFAPs un esfuerzo para complementar eventualmente la jubilación de estas personas para que sea por el régimen anterior con el tope jubilatorio más elevado. Eso no corre. Bueno, nadie nos ha planteado siquiera esa posibilidad porque verdaderamente no corresponde, en el sentido de que se está tratando de adjudicar a la SAFAP la culpa de esta situación y eso está lejos de ser la realidad. Por eso a nosotros no se nos ha planteado nada y tampoco sentimos que tengamos que tener ninguna actitud al respecto. Usted ha dicho que si esta gente que se ve perjudicada no hubiera existido el régimen de jubilaciones en el 96, estaría en la misma situación que ahora. No. Lo que yo te digo es, en 1996 el sistema anterior estaba colapsado, con un déficit muy importante. O sea, hay una coincidencia en general de que en 1996 ya los cambios demográficos hacían que hubiera que hacer una reforma. Cuando se hace una reforma siempre es para ajustar. Y allí el 100% de los trabajadores, no los cincuentones, el 100% de los trabajadores uruguayos que ya no tenían causal jubilatoria se vieron perjudicados o nos vimos perjudicados. Antes una mujer se jubilaba con el 65% de su promedio de sueldos, ahora es 45%. Te jubilabas a determinada edad, fue posterior. Entonces, todos los trabajadores nos vimos ajustados en ese momento. O sea, en ese sentido, todos estuvimos perjudicados. Lo que está sucediendo ahora con los cincuentones es de que están solicitando una ley que les permita jubilarse por un sistema anterior que se llamó de transición. Y la única diferencia que tiene ese sistema, ese régimen de transición con el régimen mixto que está actualmente vigente, es el tope de jubilación por el Banco de Previsión Social. Y entonces allí es que podemos empezar a ir acotando las cifras. Yo te decía que había 200.000 personas entre 51 y 59. Solo a 30.000, aquellos de mayores remuneraciones, le serviría pasar a un régimen anterior que tiene un tope de jubilación mayor.
ese tope de jubilación mayor se aplica en el Banco de Previsión Social. Si van por el régimen mixto, el Banco de Previsión Social le hace su cálculo de remuneraciones, le aplica la tasa para calcular la jubilación, y si se pasan le dice, bueno, el tope acá es 30.000 pesos. En cambio, en el régimen anterior, que era para aquellos mayores de 40, que eran un número más acotado de personas, el tope que aplica el BPS es 43. Esa diferencia es la que están reclamando los cincuentones, que como ves es en el Banco de Previsión Social, así que sería en el cálculo de la jubilación que hace el Banco de Previsión Social que se aplicaría. Y el que tendría que hacer frente a esos 13.000 pesos sería el Banco de Previsión Social, las AFAP no. Y en cuanto a la jubilación por AFAP, ¿qué diferencia hay? Ninguna. 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 Lo mismo que en el otro régimen, no hay diferencias de tasa, no hay diferencia de edad, no hay diferencia de nada. La única diferencia entre ambos sistemas es el tope de jubilación por el EPS. En realidad, lo que están pidiendo es pasar a ese régimen para poder aplicar un tope de jubilación mayor. Por eso lo acotado de la cantidad de gente, porque son aquellos de mayores remuneraciones. Claro. Y no se da aquello de, como no se tienen tantos años de aporte, yo le repito iniciativas y preguntas que a uno le llegan, ¿no? Obviamente cuando empieza a preparar la entrevista, uno lee, pero también se informa sobre las preocupaciones que tiene la gente. En ese sentido, muchos nos decían, bueno, pero en realidad seguramente cuando uno se pasa al régimen mixto de jubilaciones y en la SAFAP puede no haber generado una cantidad de ahorro necesario para que la jubilación en este momento, las personas que no tengan tantos ahorros, sea potente, ¿no? Que refleje lo que ellos en realidad cobraron. Porque todos sabemos que durante la vida útil del trabajador, vamos a decir, acumula dinero y después se hace un cálculo acerca de los años que queda expectativa de vida, se divide el dinero y eso es lo que se cobra de jubilación por AFAP. Entonces, en ese sentido, no haber acumulado tanto dinero, ¿no es un problema? Bueno, no. Por la cantidad de años, digo, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Bueno, no en el sentido de que de los 200.000 cincuentones, a la mayor parte van y hacen su cálculo jubilatorio y le da mejor por el BPS más la FAP que solo por el BPS. Como te decía, solo hay 30.000 de los 200.000 a los que les aplica ese tope y por eso notan esa diferencia. El resto, no es que lo diga yo o que lo diga República FAP. La ley del 2014 habilitó a los trabajadores a ir al Banco de Previsión Social a hacer una averiguación y, como te digo, fueron 41.000 trabajadores de estas características. Hicieron la averiguación y la amplia mayoría, 33.000, comprobaron que entre el BPS más la FAP era mejor que jubilarse solo por el BPS. Entonces, ahí funcionaron los años perfectamente. Vuelvo a repetirte, en esa comparación no hay ningún inconveniente. Claro, cuando te comparas con el tope del régimen anterior, allí es donde surge esa diferencia a la que se hace mención cuando se dice que están perjudicados en un 30, en un 35%, es cuando se comparan con un tope que no les corresponde porque es un régimen anterior, ¿no? Ahora, usted lleva muchos años en la SAFAP y en el sistema previsional, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Era algo previsible esto? Es decir, ¿se pudo haber divisado antes? No, yo digamos, si tú me preguntaras a mí, sí, a mí también, yo soy un cincuentón, pero más te diría que me encantaría jubilarse como se jubiló mi padre, más me gustaría jubilarme como se jubiló mi abuelo, pero no es posible. O sea, los cambios demográficos, aquellos en los que por suerte vivimos más años, pero lamentablemente tenemos menos hijos, hacen que los sistemas de solidaridad intergeneracional, como se llevaban antes, digamos, tienen un déficit muy grande, no son sustentables en el tiempo. Entonces, la reforma era obligatoria, había que hacerla y se hizo. Y muchas veces lo que nos cuesta transmitir es por qué este sistema mixto es más sustentable.
¿Por qué hacemos ese sacrificio de todos los trabajadores uruguayos haber tenido que soportar un ajuste de nuestro sistema de jubilaciones? Bueno, lo que acontece es que cuando llegó la generación de mi padre a jubilarse, nos dijo, bueno, ahora con sus aportes me tienen que pagar la jubilación, y nosotros nos dimos cuenta que no alcanzaba y pusimos 7 puntos del IVA y cubríamos los déficits del Banco de Previsión Social con rentas generales, creábamos impuestos, no sé si recordás el COFIS, teníamos que hacer un montón de cosas para poder cubrir eso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros lleguemos a decirle a nuestros hijos, ahora ustedes con sus aportes nos van a tener que cubrir la jubilación? Bueno, pero nosotros venimos con este fondo ahorrado para colaborar en esta tarea. Por eso el sistema mixto es más sustentable en el tiempo. Entonces, en ese sentido, la buena noticia del sistema mixto es que es más sustentable en el tiempo. Una forma un poco grosera, capaz de decirlo, es esa reforma, ese sistema mixto, es el que hace que no seamos Grecia, que en medio de una crisis financiera muy importante está teniendo que recortar las pensiones, bajar las jubilaciones y tomando medidas muy drásticas. Porque bueno, esta situación lo que ha hecho es que esto sea más sustentable en el tiempo. Claro. Me decía que no puede ser, o no era visible que esta situación se generara o no se podía prever. ¿Hay alguna otra grieta en el sistema previsional que usted diga, bueno, esto quizás en algunos años pueda llegar a generar un inconveniente? No, que yo, digamos, pero viste, esta también me sorprendió, el hecho de que uno se compare con un régimen anterior, también me sorprendió. Lo que sí me gustaría decirte es, está este planteo de las personas entre 51 y 59 de pasar al régimen anterior, pero sobre el mismo punto hay otra posibilidad que se ha planteado, y es el hecho de que el sistema mixto lo que hace es verdaderamente mixto. Asegurémosle a todos los trabajadores uruguayos una jubilación solidaria por hasta un importe determinado, que es actualmente 43.810 pesos. Y por arriba de eso, que cada uno se autofinancie su jubilación, ¿no? Por esto de la sustentabilidad a lo que hacíamos referencia. Entonces, el tema es, cuando se instaura el sistema, los aportes que habían hecho los trabajadores antes de 1996 se topearon también en 43.810, pero factiblemente muchos trabajadores habían hecho aportes mayores que esos. Entonces, una de las posibilidades que se maneja es, también por intermedio de una ley, decir que se tomen los aportes que habían hecho los trabajadores antes de 1996 por lo realmente realizado y no por hasta 43.810. Reconocerle ese aporte. Reconocerle, muy bien, reconocerle ese aporte, y eso que haría, también mejoraría su jubilación por la parte del Banco de Previsión Social, porque se le estarían considerando sueldos mayores para hacer ese promedio de sueldo. Entonces, esa es una posibilidad y tiene un costo menor que esta otra que hacíamos mención en primera instancia, que ese es un tema muy importante, ¿no? Porque en seguridad social los costos son muy importantes. Usted mencionaba lo que sucedió en el año 96, que hubo que realizar una reforma del sistema, y ahora, lentamente, es un tema que el sistema político trata de eludir, se asume que hay un problema, por lo menos a mediano plazo, pero todavía nadie le pone el cascabel al gato, como se dice vulgarmente. ¿Es necesario en el corto plazo rever el sistema de jubilaciones en Uruguay? En particular, por ejemplo, se dice extender la vida útil del trabajador, habida cuenta de que vivimos más. Bueno, te diría que el envejecimiento de la población no es un tema uruguayo, es un tema mundial. Y en todos lados te diría que en los próximos años el tema de los sistemas jubilatorios va a ser crucial en todo el mundo. En todos lados se van a estar procesando cambios. Por suerte, el Uruguay tuvo
la buena idea de hacer esa reforma hace 20 años, como te decía, y hoy ya hay acumulada en la cuenta de los trabajadores uruguayos 11.000 millones de dólares. O sea, llevamos una ventaja de 11.000 millones de dólares. Pero, efectivamente, los cambios demográficos están siendo más intensos de los que esperábamos y, evidentemente, permanentemente va a haber que estar tomando medidas. En Uruguay, en la actualidad, por más que la edad mínima de jubilación está fijada en 60 años, el sistema, tanto el sistema mixto, tanto en su parte de BPS como en su parte de AFAP, premia mucho que demoremos el retiro. O sea, si yo voy a la edad mínima, que es 60 años, me dicen usted va a ganar 100, pero si se jubila a los 61 ya es 105, y si se jubila a los 62, 110, y si se jubila a los 63. Entonces, ese incentivo ha hecho carne en la gente, y en los uruguayos nos estamos jubilando más tarde, a pesar de que ¿Hay una edad promedio de jubilación? 63 años y pico, viste, entre 63 y 64 años, por este incentivo que te digo. Si vos vas a averiguar y te dicen, no, se puede jubilar ahora pero con 10, y se puede jubilar en unos años más con 12, 13 o 14, lo pensás, y los uruguayos lo están haciendo. De cualquier manera, en el futuro seguramente haya que tomar medidas. Yo ¿no? tengo 33 años. Hay cero posibilidad de que yo tenga la posibilidad de jubilarme a los 60. Me pongo a mí como ejemplo, Seguro. pero para Sí, que sí, el que está del otro lado lo sepa. Seguramente. Los que tenemos 30 y algo, existe cero posibilidad de que nos jubilemos con 60, o que tengamos la posibilidad de jubilarnos con 60 años. Sí. Totalmente de acuerdo. Y lo cual tiene cierta lógica. Mirá que la gente está llegando mejor a la edad, está teniendo una expectativa de vida mayor, entonces es lógico que eso se vaya adaptando. En los países hay, no sé, por citarte casos, pero todos van de 65 para arriba. Alemania, hay países que lo que han hecho es como un ajuste automático. Se mide la expectativa de vida todos los años, y cuando crece determinado porcentaje se agrega un año o un periodo más de tiempo a la edad de jubilación. Ya para no estar todo el tiempo... ¿Cuándo se va a jubilar? Y claro, porque viste que no son temas... A nadie le gusta que le digan, bueno, vos tenés 33 y ya no te gusta que te digan, no voy a poder jubilar a los 60, pero a nadie le gusta que le digan, no, se te va a tener que postergar la... Entonces, políticamente eso siempre es complicado, y lo que han hecho algunos es hacerlo automáticamente. ¿Por qué existe, no sé si lo percibe, existe todavía resistencia en algunos núcleos de la sociedad, en particular asociado más a la izquierda, ¿no? Sí. A los movimientos sindicales? ¿Existe todavía resistencia a la existencia de las AFAP? Yo, sinceramente, respeto muchísimo. Supongo que todo es una cuestión de ideología, que es lo que hace que se mantenga esta situación. Lo que yo sí te digo es, ya pasaron 20 años, hay 1.320.000 trabajadores afiliados, o sea, se afiliaron todos los trabajadores. Se ha hecho muy bien el trabajo en estos 20 años. Aquellas dudas que puede haber, y las AFAP, y estará mi plata, y qué pasará, y una crisis. Bueno, tuvimos 2 crisis en el periodo, se pasaron sin ningún inconveniente. Es algo que sigue existiendo, ¿no? Mucha gente tiene la duda, bueno, acá que me jubilan a saber lo que pasa con las AFAP. Pero, viste que 20 años no es poca cosa. El hecho de haber pasado las crisis sin ningún inconveniente. Yo creo que influyó mucho el hecho de que hubiera los cambios de gobierno de todos los partidos políticos, y que solo hayan habido mejoras al sistema. Yo te puedo decir que, bueno, hace 10 años que estoy en el directorio de República FAP, y recuerdo que luego de la asunción del primer gobierno del Frente Amplio, hubieron oleadas de afiliaciones impresionantes, que ahí puede ser que hubiera gente que decía, no, andás a ver qué pasa con las AFAP si asumen un gobierno de izquierda, y verdaderamente no hubo ese tipo de actitud, y después fue una afiliación masiva. Después pasaron ya varios gobiernos más, y como te digo, solo han habido leyes para mejorar el sistema. Así que yo creo que está absolutamente consolidado, pero respetamos todas las opiniones que hay en discrepancia, ¿no? La última, y en los 30 segundos que me quedan. Veo que está muy en boga,
ciertamente no en este último tiempo, pero ahora quizás con más insistencia, la necesidad que tiene el gobierno de impulsar la inversión en algunos ámbitos, el tema de las PPP, bueno, de conseguir recursos para dinamizar la economía. Y siempre se piensa en el dinero que pueden llegar a invertir las AFAP. ¿Hubo algún contacto formal sobre alguna iniciativa en particular para que las AFAP vuelquen el dinero a la reactivación de la economía mediante alguna vía? A ver, seamos bastante... No, al revés. Te diría, nunca recibimos ninguna presión de ningún tipo. No, presión no. Yo hace 10 años que estoy, te soy sincero... Yo no hablo de presión, hablo de, claro. por ejemplo, cuando se hablaba del tema de, por ejemplo, el shock de la caminería rural, ciertamente hubo un contacto con las AFAP y se le dijo, Sin bueno, duda. quizás podemos poner 500 millones de dólares, hablaba el gobierno de Mujica en aquel momento. Ahora, específicamente, ¿hubo algún contacto en algo? Bueno, no. Pero el tema es que ya está tan afiatado el camino para hacer esto, que verdaderamente no es necesario un contacto directo. Es la plata para la jubilación de los trabajadores uruguayos. Así que la ley es muy cuidadosa, el Banco Central es muy controlador. Y nosotros también, nos cuidamos muchísimo, por eso podemos decir que en estos 20 años hemos hecho de todo tipo de inversiones y ninguna tuvo ningún inconveniente. Así que no era necesario que hubiera un contacto directo, porque nosotros, como te decía, estamos administrando 11.000 millones de dólares. Cuantas más posibilidades de inversión tengamos, mejor para nosotros. Se han ido adecuando las leyes para que podamos cada vez invertir más y mejor. Entonces no es necesario que haya un contacto directo, sino si se hacen las cosas en el formato en el que nosotros podemos invertir, nosotros invertimos. Y así ha sucedido. Hemos financiado de todo tipo de infraestructura que se te pueda ocurrir. La primera PPP que hubo en proyecto de participación público-privado que hubo en Uruguay, que es la unidad de detención de Punta de Rieles, fue financiada por la AFAP porque se hizo todos los procedimientos adecuados para que nosotros pudiéramos participar. El Banco Central dijo sí, pueden participar en este proyecto, nosotros lo estudiamos, las garantías están bien, la rentabilidad está bien, entramos, hemos financiado un ejemplo que está bueno porque ya se cumplió todo el ciclo, es el Hotel Conrad de Punta del Este. Financiamos la construcción del Hotel Conrad, fue un dinamizador del turismo en Punta del Este y ya se terminó de recuperar la inversión, porque en estos 20 años ya se hizo todo el proceso. La Corporación Vial del Uruguay, el aeropuerto de Carrasco, la terminal y shopping de Tres Cruces, te puedo decir, los parques eólicos de UTE, un montón de inversiones que han sido canalizados del ahorro de los trabajadores uruguayos sin ningún inconveniente. Verdaderamente ahora hay, te diría que 1.270 millones de dólares invertidos actualmente en proyectos productivos o de infraestructura. Así que en ese sentido no es necesario nada en especial porque nosotros, como el viejo dicho de no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, tratamos de diversificar lo máximo posible nuestras inversiones. Luis Costa, le agradecemos. Pero un gusto y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La pausa y seguimos con más noticias.